pero cada noche antes de dormir rezaba, pidiendo que siempre me quisieran en casa. Entonces mamá quedó embarazada. Me escondí bajo mi manta con mucho miedo. Incluso empecé a empacar la pequeña maleta que había traído conmigo, pero no me enviaron lejos. De hecho, me trataron mejor. El día que nació mi hermano, mamá me tomó de la mano y me acarició el cabello. Lily, ahora tienes un hermanito con quien pasar el tiempo. Papá me levantó sobre su cabeza y me hizo girar. Eres nuestro amuleto de la suerte. Lo mejor que nos ha pasado. Anne, por fin dejé de tener tanto miedo. Creí que de verdad me había convertido en parte de esta familia, hasta que mi hermano rompió mi modelo de astronauta, el que yo amaba más que a nada. Me enojé tanto que lo aparté fuerte. Cayó de sentón y empezó a llorar muy fuerte. Mamá se asustó muchísimo. Me hizo a un lado, lo levantó, y no dejaba de preguntarle si él estaba bien. Papá corrió y me sujetó con mucha firmeza, sosteniéndome por los hombros. Su mirada reflejaba una gran decepción. Lily, te hemos criado todos estos años, ¿y así es como tratas a tu hermano? Estoy tan molesto que te llevaría de vuelta ahora mismo. Nathan, mamá lo interrumpió. Él no terminó la frase, pero capté el mensaje fuerte y claro. Los niños del orfanato decían eso. Una vez que las familias tenían a sus propios hijos, alejaban a los niños adoptados. Fui muy ingenua al pensar que conmigo sería diferente. Me mordí el labio y no dije nada. Vi a mamá y a papá consolar a mi hermano y alejarse. La puerta se cerró suavemente con un clic, pero dolió en mi corazón profundamente. Pensé que lloraría, pero no salió nada. Simplemente me quedé allí de pie en la sala de estar durante muchísimo tiempo. Luego fui a mi habitación y saqué aquella pequeña maleta de debajo de mi cama. Hace 5 años, llegué a esta casa con esa maleta. Era muy pequeña en aquel entonces. Apenas recuerdo cómo era el orfanato. Solo recuerdo a mamá agachándose a mi altura, con los ojos muy brillantes preguntando, ¿quieres venir a casa conmigo? Asentí, y ella sonrió. Más bonita de lo que nadie en el orfanato lo había hecho jamás. Pero justo ahora no hubo sonrisa. Cuando salió sosteniendo la mano de mi hermano, ni siquiera miró hacia atrás. Tampoco papá. Definitivamente iban a llevarme de regreso. Así que, ¿para qué esperar a que lo dijeran? Me iría por mi cuenta. Al menos de esa manera, no sería tan triste para mí. Podría decirles a los niños del orfanato que no me habían rechazado, que yo había elegido irme. Probablemente no me creerían, pero daba igual. Limpié el polvo de mi maleta, abrí la cremallera oxidada y empecé a empacar. La ropa primero, mi vestido rosa favorito, el suéter que mamá tejió el año pasado, esa bufanda roja que se está poniendo un poco peluda. Doblé todo cuidadosamente y lo metí dentro. No llevé demasiadas cosas. No quería que pensaran que era ambiciosa. Luego los juguetes. Lo pensé durante una eternidad y solo tomé 2 cosas. Un conejito de peluche gris y maltrecho, y un collar de estrella de plástico. Mamá me dio el conejito mi primera noche aquí. Me dijo, deja que duerma contigo para que no tengas miedo. Ahora está todo andrajoso. Tiene una oreja torcida, pero fue mi primer regalo en esta casa. No podía dejarlo. El collar de estrella era de un viaje de negocios de papá. Incluso tiene mi nombre. Por último, agarré una foto familiar. Nos la tomamos justo después de que llegué aquí hace 5 años. En la foto, estoy apretujada entre mamá y papá, sonriendo tan grande que tengo los ojos cerrados. Envolví el marco en el suéter y lo guardé en medio de mi ropa. De esa manera, podría mirarla cuando los extrañara. Cerré la maleta. Pesaba más que cuando llegué por primera vez. La probé. Apenas se podía levantar. Afuera ya estaba oscuro. Me senté en la maleta y esperé a que mamá y papá volvieran a casa. Si de verdad querían enviarme lejos, les diría, no pasa nada, ya empaqué. Y si querían que me quedara, entonces guardaría la maleta y fingiría que no había pasado nada. Las 7, las 8, las 9, ¿todavía no llegaban a casa? ¿Me estaban dando tiempo para que me fuera por mi cuenta? ¿Tal vez simplemente debería irme? A las 9:05, me levanté y miré mi habitación por última vez. La tarea en mi escritorio. La manta que mamá puso a ventilar ayer. Todavía olía a sol. La pequeña suculenta en el alféizar de la ventana. Mamá y yo la plantamos juntas. Prometimos verla florecer. Qué lástima. No estaría aquí para eso. Cerré la puerta silenciosamente. Arrastré mi maleta por la sala y me fui. El aire frío golpeó mi rostro. Me estremecí. Me ajusté más la bufanda y caminé hacia la noche. El vecindario estaba bastante vacío. Unas pocas personas trasnochadoras pasaban deprisa. Nadie se fijó en la niña con la maleta.
La farola estiraba mi sombra, haciéndola súper larga y delgada. Honestamente, había olvidado dónde estaba el orfanato. Simplemente seguí un recuerdo vago y me dirigí al oeste. Para el cuarto semáforo, me pesaban mucho los brazos. La intersección era muy ancha. A mitad de camino, mi maleta se atascó en una grieta del asfalto. Tiré y tiré, no se movía, así que me agaché para levantarla. Fue entonces cuando una luz muy fuerte me iluminó desde la derecha. Escuché el sonido de unos frenos. Luego, ocurrió un accidente inesperado. No dolió, en serio, no me dolió en absoluto. Solo sentí que volaba, ligera como una pluma. Luego vi mi maleta volcada. Mis cosas esparcidas por todas partes. Sentí que me desvanecía. Todo se volvió borroso. Me zumbaban los oídos. Pasos, voces. Todo amortiguado. Como si estuviera bajo el agua. Lo siguiente que supe, estaba flotando en el aire. Miré hacia abajo. Una multitud se había reunido en la calle. En medio había una niña con una bufanda roja. Sus cosas esparcidas a su alrededor. Tenía los ojos cerrados. Parecía estar durmiendo en paz. Cuando vi su cara me sorprendí. Era yo. Las luces de la ambulancia parpadeaban, rojo y azul girando, iluminando las caras de todos. Los paramédicos estaban agachados a mi lado, tratando de ayudarme. Luego se miraron con gran tristeza. Me cubrieron suavemente para protegerme del frío. Sentí que todo se detenía. Una luz muy tenue me rodeó de inmediato, como estrellas brillando en la noche. Por fin lo comprendí. Mi espíritu había dejado este mundo. En realidad, me sentía en paz. De esta forma, ya no tendría que sentir miedo nunca más. La multitud se fue dispersando. Aparecieron los guardias. Hicieron su trabajo. Todo se calmó en el lugar. Recogieron mi maleta y la dejaron junto a la patrulla. ¿A dónde se suponía que debía ir ahora? Ni idea. Pero primero, tenía muchas ganas de ver a mamá y a papá una vez más. Sopló el viento. Ya no sentía frío, pero me dejé llevar por él de todos modos. En la intersección, vi un auto familiar, el sedán negro de papá, pasando despacio por la escena del incidente. Lo seguí con todas mis fuerzas. Pasé a través de la ventana. Me senté en la parte de atrás junto a mi hermano. Hacía calor allí dentro. El aire acondicionado zumbaba. Había demasiada gente ahí atrás, dijo mamá desde el asiento del copiloto. ¿Qué pasó? Papá miró por el espejo retrovisor. Parece que hubo un incidente. Vi luces de emergencia. Mi hermano estaba sentado a mi lado, jugando con un carro a control remoto nuevo. Las luces parpadeaban. Bastante genial. El parque de diversiones estuvo muy divertido. Levantó la vista, con los ojos brillantes. Mamá, ¿podemos ir otra vez? Mamá le sonrió. Por supuesto, este fin de semana. También quiero algodón de azúcar. Balanceó sus piernecitas. Te compraremos todo el algodón de azúcar que quieras. Papá le sonrió a través del espejo. ¿Te la pasaste bien hoy? Sí. Todos parecían tan felices. Mamá pasaba fotos en su teléfono, riendo. Papá tarareaba con la radio. Mi hermano jugaba con su juguete. Los observé. Sentí una gran tristeza en el corazón. Lo sabía. Esta familia estaba perfectamente bien sin mí. Oh, de pronto mamá recordó algo y sacó una caja de su bolso. Casi lo olvido. Mis ojos se iluminaron. Era un modelo de astronauta completamente nuevo. Exactamente igual al que mi hermano había dañado. Fuimos como a 3 tiendas para encontrarlo, dijo mamá, revisando la caja. Es el mismo de Lily, ¿verdad? Papá echó un vistazo. Sí, le va a encantar. De verdad que no debiste decirle esas cosas. La voz de mamá era suave, pero seria. Solo es una niña. Evan dañó su juguete favorito. Por supuesto que se enojó. Lo sé. Me dejé llevar. Papá se frotó la nariz. Está bien. Está bien. Fue mi culpa. Mamá guardó la caja con cuidado. Probablemente todavía esté enojada. Cuando lleguemos a casa, le das el juguete nuevo y te disculpas. ¿Entendido? La voz de papá se suavizó. ¿Compramos el pastel de fresa? Sí. De su lugar favorito. Mamá se giró para mirar al asiento trasero, con los ojos cálidos. Y esos broches para el cabello en forma de estrella que le gustan. Mi hermano levantó su coche. ¿A Lily también le dan un juguete nuevo? Por supuesto. Mamá sonrió. Todos reciben uno. Miré a aquel astronauta nuevecito. La expresión de emoción en el rostro de mamá. Todo. No me iban a enviar lejos. Llegaron a casa tarde porque estuvieron corriendo de un lado a otro buscando exactamente el mismo modelo. Compraron pastel de fresa y broches de estrella. Ya habían planeado cómo disculparse. Todavía me amaban, pero ahora era demasiado tarde. El coche entró al vecindario y se estacionó.
Mamá llevaba el pastel. Papá sostenía el modelo del astronauta. Subieron las escaleras riendo, hablando de cómo sorprenderme. Los seguí. Atravesé puerta tras puerta. Llegué a casa. La luz de la sala se encendió. «Lily, ya estamos en casa», llamó mamá alegremente. «Mira lo que te trajimos». Sin respuesta. Papá puso el astronauta nuevo en la mesa de centro, justo al lado del que estaba dañado. Uno viejo, uno nuevo, como gemelos. ¿Está dormida?, susurró mamá, caminando de puntillas hacia mi habitación. La seguí. Empujó la puerta con suavidad. «Lily, voy a entrar». Silencio. Solo el viento afuera haciendo crujir las hojas. «Lily, ¿estás dormida?» Aún más suave ahora. Esperó, sin respuesta. Ningún sonido de mantas moviéndose. Encendió la luz. La cama estaba tendida perfectamente. La manta doblada en un cuadrado perfecto. A mamá se le cortó la respiración. «Nathan, ven aquí». Su voz empezó a temblar. «Lily no está». Papá se acercó. Miró dentro. Su rostro se llenó de preocupación. «Esta niña nos va a dar un gran susto». Intentaba sonar estricto, pero su voz también temblaba. «Le digo una cosa y se va». Baja la voz. Mamá tiró de su brazo, mirando a Evan. «Lo vas a asustar». Papá alzó la voz. «Fuimos a 3 tiendas a buscarle ese juguete, y reacciona así por una llamada de atención. Increíble». Mamá se sentó suavemente en mi cama. Su mano tocó las suaves sábanas. «Es muy tarde. ¿Dónde podría estar? ¿Dónde crees? Está intentando hacernos sentir mal». Papá daba vueltas. «No te preocupes. No llegó muy lejos. En cuanto tenga frío, seguro regresará pronto». Evan estaba de pie en la puerta abrazando su coche. «¿A dónde fue Lily?» «Tu hermana quiso salir un rato», dijo papá, tratando de no alarmarlo. «Salió un momento. No te preocupes por ella. Deja que se calme». «Pero...» empezó mamá. «Tranquila». Papá la interrumpió. «Va a estar bien. ¿Salir a su edad? ¡Qué locura!». La voz de Evan llegó desde la sala. «Mamá, tengo hambre. ¿Puedo comer pastel?». Mamá se secó los ojos y se puso de pie. «Claro». Regresaron a la sala de estar. Mamá abrió la caja del pastel. Fresas de un rojo brillante rodeaban la parte superior. Lo cortó en 4 trozos. Le dio uno a papá. Uno a Evan. Miró la rebanada con más fresas y dijo en voz baja: «Esta es para Lily». Los observé comer. Evan estaba feliz, llenándose la cara de crema. Papá comía en silencio, todavía luciendo muy preocupado. Mamá daba bocados diminutos, pero sus ojos no paraban de desviarse hacia la puerta principal. «Esto está muy bueno», dijo Evan. «¿El de Lily también está bueno?» «Sí». Mamá le tocó la cabeza. «Se lo guardaremos para cuando regrese, pero no puedo regresar». Quise decirlo, pero no me salió la voz. Después de cenar, acostaron a Evan. Él se quedó allí acostado sosteniendo su auto nuevo. «¿Cuándo va a volver Lily?» «Pronto». Mamá lo arropó. «Duérmete, la verás en la mañana». «Dejaré que juegue con mi juguete nuevo», dijo él en voz baja. «Eso es dulce. Pueden compartir». Luces fuera. Mamá cerró la puerta. En la sala, el reloj marcaba las 10:30. Papá estaba sentado en el sofá, mirando fijamente su teléfono. Mamá no podía quedarse quieta. Se levantaba. Caminaba hasta la ventana. Miraba la calle vacía. Volvía a sentarse. Cada tanto, abría la puerta principal solo para asomarse y mirar ambos lados de la acera. Luego la cerraba en silencio, como si el ruido pudiera despertar algo que prefería no despertar. Papá seguía mirando su teléfono. Yo sabía lo que pensaba. Lo veía en la manera en que apretaba los labios. Que era mi culpa. Que era una rabieta. Que en cuanto tuviera frío suficiente, volvería con la cabeza agachada. Lo que no sabía era que yo ya no tenía frío. Ya no sentía nada. Me senté en el sillón de la esquina, el que siempre era mío cuando veíamos películas juntos. El cuero estaba frío bajo mis piernas. O tal vez ya no podía sentir el frío. No lo sabía con seguridad. Solo sé que me quedé ahí, mirándolos, con ese peso extraño en el pecho que no era exactamente dolor, pero tampoco era nada. Las 10:47. El reloj de la cocina hacía tic-tac. Mamá llenó un vaso de agua. Lo dejó en la encimera sin tomarlo. Papá se levantó, caminó hasta la ventana, repitió exactamente el mismo gesto que mamá hacía un rato. Luego, regresó al sofá. «Llámala», dijo mamá al fin. «No tiene teléfono», respondió papá. Hubo una pausa. «Lo sé», dijo mamá. Y en esas 2 palabras había algo que se estaba volviendo diferente. Ya no era «estará por ahí». Ya era otra cosa.
más pequeña y más asustada. Llama a los vecinos. Pregunta si la han visto. Papá tardó un segundo. Luego marcó. Una llamada, 2, 3. Los vecinos no habían visto a ninguna niña. El señor de la esquina se ofreció a salir a buscar. Mamá dijo que no era necesario, que seguramente ya estaba cerca. Pero su voz ya no sonaba a eso. A las 11:03, sonó el teléfono de papá. No fue un sonido especialmente dramático. El mismo tono de siempre, el que había escuchado 1000 veces en casa. Pero papá lo miró antes de contestar con una expresión que no le había visto antes. Duda. Como si una parte de él ya supiera que no quería saber lo que había del otro lado. ¿Aló? Pausa. Sí, soy yo. Otra pausa, más larga. ¿Cómo dice? Su voz cambió. No sé cómo describirlo exactamente. Se volvió hueca. Como cuando vacías una caja y le golpeas la tapa y el sonido ya no es el mismo. ¿Cuándo? Una pausa. ¿Seguro? Otra pausa. Sí. Ya vamos. Colgó. Mamá lo miraba desde el otro lado de la mesa. ¿Qué pasó? Papá no dijo nada de inmediato. Se quedó con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada, como si esperara que le diera una segunda oportunidad de escuchar algo diferente. Nathan. La voz de mamá era apenas un hilo. ¿Qué pasó? Él levantó la vista. Y en ese momento supe que había algo en la cara de papá que nunca antes había visto, y que tampoco quería volver a ver. Miedo. No el miedo controlado de un adulto. El miedo sin fondo de alguien que acaba de perder el suelo bajo los pies. Hubo un accidente, dijo. En la intersección de la cuarta con Mercer. Mamá se llevó la mano a la boca. Hay una niña. Dicen que tenía una maleta, una bufanda roja. Se le quebró la voz en la última palabra. La primera vez que se le quebraba la voz en todo lo que yo recordaba. Necesitan que vayamos a identificar. El vaso de agua seguía en la encimera, sin tocar. Mamá hizo un sonido que no era exactamente un llanto. Era algo anterior al llanto, algo que sale antes de que el cuerpo haya terminado de entender lo que acaba de pasar. Se pusieron en movimiento. Rápido y torpe, como en sueños. Mamá agarró las llaves 2 veces antes de lograr sostenerlas. Papá despertó a Evan, lo envolvió en una manta sin darle explicaciones. Lo cargó hasta el auto. Yo lo seguí. El hospital olía a desinfectante y a ese tipo de silencio que no es quietud sino contención. La sala de urgencias estaba medio vacía a esa hora. Una enfermera los recibió. Los llevó por un pasillo, luego por otro. Una puerta. Una habitación pequeña. Luz blanca. Una camilla. Alguien apartó una sábana. Vi la cara de mamá en el momento en que me vio. Vi como algo en ella se partía en dos. Limpio y total. Como un espejo que cae. Hizo ese sonido otra vez. Pero esta vez sí era llanto. Un llanto que no tenía forma todavía, que era solo aire y dolor saliendo a la vez. Papá puso una mano en la camilla, luego la retiró, luego la volvió a poner. Sus labios se movían sin hacer ruido. Me quedé parada junto a la pared, mirándome en esa camilla, mirándolos a ellos. Mi bufanda roja sobresalía por debajo de la sábana. Mamá la tomó con ambas manos, despacio, como quien toca algo sagrado que no entiende todavía cómo terminó aquí. «Es ella», dijo, en voz tan baja que casi no se oyó. Papá no respondió, solo puso la mano sobre la de mamá. Los dos se quedaron quietos durante mucho tiempo. Evan estaba en la sala de espera con una enfermera. No sabía nada todavía. En algún momento tendría que saberlo. Pensé en su cara de esa tarde en el parque de diversiones, en cómo había dicho, dejaré que juegue con mi juguete nuevo, con esa voz soñolienta de quien ya está cayendo dormido. En cómo mamá había respondido, pueden compartir con esa ternura suya de siempre. Me había equivocado en todo. No en una cosa, en todo. Habían ido a 3 tiendas a buscar el mismo modelo de astronauta. Habían comprado pastel de fresa de mi lugar favorito. Habían planeado cómo decirme lo siento antes de siquiera llegar a casa. Y yo había agarrado mi maleta y me había ido a la oscuridad sin esperar a ver qué pasaba. Papá empezó a llorar. No de golpe, no con ruido. Fue despacio, como algo que llevas mucho tiempo conteniendo, y que de repente ya no cabe. Se cubrió la cara con la mano y se quedó así, los hombros temblando, sin sonido. Nunca lo había visto llorar, nunca. Mamá le puso una mano en la espalda. Ella también lloraba, pero lo miraba a él al mismo tiempo, con esa manera suya de cuidar a alguien incluso cuando ella misma está rota. Quise decirles que estaba bien, que no dolió, que en el último momento, lo último que sentí fue que volaba, pero no tenía voz, solo era un peso en la habitación. Una presencia que nadie podía ver
y que no sabía todavía qué se suponía que debía hacer ahora. Seguía a mamá cuando salió a buscar a Evan. Lo encontró dormido en una silla de plástico, con la manta todavía envuelta a su alrededor. Lo tomó en brazos. Él abrió los ojos apenas. ¿Ya encontraron a Lily?, preguntó con voz soñolienta. Mamá lo apretó fuerte contra su pecho. No respondió. Evan cerró los ojos otra vez. Le voy a dar mi juguete nuevo, murmuró, para que no esté enojada. El pasillo era largo y blanco y silencioso. Mamá caminó despacio, apretando a mi hermano contra ella, con los ojos cerrados un momento, como si necesitara reunir algo que se le estaba escapando de las manos. Y yo caminé detrás de los dos, sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer, sin saber nada más que esto. Había tenido todo lo que había rogado tener toda mi vida, y no lo había sabido ver. Volvieron a casa poco después de medianoche. El apartamento estaba exactamente como lo habían dejado. La caja del pastel abierta en la mesa, 4 platos, la rebanada con más fresas todavía intacta, porque era la mía. El astronauta nuevo junto al viejo en la mesita de centro, uno al lado del otro como si se conocieran de toda la vida. Mamá vio los platos y se detuvo. No lloró. Ya no le quedaba nada para llorar. Solo se quedó parada mirando ese cuarto plato durante tanto tiempo que papá tuvo que tomarle el brazo para llevarla a sentarse. Evan estaba dormido sobre el hombro de papá. Lo llevaron a su cuarto, lo acostaron, le pusieron la manta. Él no se despertó. En su mano todavía apretaba el auto de control remoto, las pequeñas luces apagadas ahora. Papá se quedó parado en el umbral de la habitación de Evan un momento. Luego caminó por el pasillo y se detuvo frente a mi puerta. La abrió despacio. La luz del pasillo cayó sobre mi cama perfectamente tendida, mi escritorio con la tarea sin terminar, la suculenta en el alféizar. Todo en su lugar. Todo mío. Entró. Se sentó en el borde de mi cama. Puso la mano en la manta y la dejó ahí, quieta, como si el tejido pudiera decirle algo que las palabras no podían. Yo estaba de pie en el rincón. No supe qué hacer. No podía acercarme. No podía tocarlo. Solo podía estar ahí, mirando la espalda encorvada de un hombre que nunca me había dicho que me amaba con esas palabras exactas, pero que había ido a 3 tiendas distintas buscando un astronauta, porque su hija estaba triste. Papá puso la cara entre las manos. Y no dijo nada. Solo se quedó así, en silencio, en el cuarto de una niña que ya no estaba, durante mucho, mucho tiempo. Yo me quedé con él. No sé exactamente cuándo apareció ella. No hubo un momento dramático. No hubo luz, ni sonido, ni ninguna de las cosas que uno imagina cuando piensa en estas cosas. Solo que en algún momento, cuando papá ya se había ido y el apartamento estaba en silencio, me giré y había alguien sentada en mi escritorio. Una mujer mayor. No anciana, pero mayor. Cabello gris recogido con sencillez. Manos cruzadas sobre la falda. Ojos oscuros y calmados. Del tipo que ha visto mucho y ya no se espanta de nada. Me miró sin sorpresa, como si llevara un rato esperando que me diera cuenta de que estaba ahí. ¿Quién eres?, pregunté. Alguien que también tuvo que aprender a soltar, dijo. Su voz era baja. No asustaba. Tardé más que tú. Me quedé mirándola. Estás, como yo. Asintió. ¿Hace cuánto? Mucho. Miró alrededor de mi cuarto con una expresión tranquila. Esta es una buena habitación. Se nota que la querían. No respondí. Miré la suculenta en la ventana. Mamá y yo la habíamos plantado en un domingo de lluvia, con tierra hasta los codos, riéndonos porque yo había derramado el sustrato por todas partes. No vas a poder quedarte aquí mucho tiempo, dijo la mujer. Lo dijo sin crueldad, solo como dato. Así funciona esto. Tienes esta noche. ¿Y luego? Luego tendrás que irte de verdad. Hizo una pausa. Pero esta noche todavía puedes hacer algo. La miré. ¿Qué puedo hacer? No pueden verme. No pueden escucharme. No cuando están despiertos. Se levantó del escritorio, despacio, y caminó hasta la ventana. Miró la calle abajo. Pero cuando duermen es diferente. Cuando duermen, la distancia entre tu mundo y el de ellos se vuelve muy delgada. Se giró hacia mí. Puedes entrar en sus sueños. Una vez cada uno. Si te quedas cerca mientras se duermen. La miré durante un momento largo. ¿Y puedo decirles lo que quiera? Puedes intentarlo. No siempre llega todo, pero algo llega siempre. Sus ojos oscuros me miraron con una calma que se parecía un poco al cariño. La pregunta es, ¿qué es lo que más necesitan saber? Me quedé sola otra vez cuando ella se fue. O no exactamente sola. Ella seguía en algún lugar del apartamento, supongo. Pero yo me quedé en mi cuarto, sentada en el suelo junto a mi cama, pensando en lo que había dicho. ¿Qué es lo que más necesitan saber? Pensé en papá,
con la cara entre las manos en el borde de mi cama. Pensé en mamá, que todavía no había entrado a mi cuarto, que había pasado por la puerta 2 veces, y se había detenido y luego había seguido caminando, como si no pudiera todavía. Pensé en Evan, dormido con su auto apretado en la mano. Pensé en lo que había creído durante todo este tiempo, que me iban a devolver, que en cuanto tuvieran su propio hijo no me necesitarían más, que el amor que me daban era prestado, provisional, con fecha de vencimiento. Y pensé, ¿qué habría cambiado si alguien me hubiera dicho, desde el principio, que eso no era verdad? Nada, probablemente, porque el miedo no se va con palabras. El miedo se va con tiempo y con evidencia, y con noches tranquilas sumadas una a una, hasta que el cuerpo aprende a creer lo que la cabeza ya sabe. Pero yo no me había dado ese tiempo. Había tomado la primera señal de peligro, y había salido corriendo, exactamente como los niños del orfanato me habían dicho que haría, como si llevara años esperando que me dieran una razón para creerles. ¡Qué ironía! Tanto miedo a que me enviaran lejos, y al final fui yo quien se fue. Me levanté. Caminé hasta el alféizar. La suculenta estaba ahí, pequeña y verde y perfectamente viva en su maceta de barro. Mamá había dicho, prometemos verla florecer. Yo había pensado, esa tarde, qué lástima, no estaré aquí para eso. Y ahora era verdad, pero no por las razones que creía. Puse la mano sobre la maceta. No la sentí, pero la miré durante mucho rato. Y fue entonces, en ese silencio, que algo se acomodó dentro de mí. No como una respuesta, sino como una pregunta que de repente se vuelve más pequeña y más manejable. Recordé mi primera noche en esta casa. Tenía 8 años. Olía a pintura nueva y a algo dulce que mamá había horneado para recibirme. Mi maleta, esta misma maleta, estaba junto a la puerta. Y yo estaba sentada en el borde de esta misma cama, mirando el cuarto nuevo, muerta de miedo. Mamá entró. Traía el conejito gris. Me lo puso en los brazos sin hacer preguntas. Solo dijo, deja que duerma contigo esta noche para que no tengas miedo. No me preguntó de qué tenía miedo. No me dijo que no había razón para tenerlo. Solo me dio algo para abrazar en la oscuridad. Esa noche recé por primera vez, que no me devuelvan, que me dejen quedarme, que esto sea real. Y todas las noches después de esa, la misma oración. 5 años de la misma oración, como si necesitara pedirlo todos los días para que siguiera siendo verdad. Pero ahora, parada en mi cuarto vacío en el silencio de la medianoche, lo entendí por fin. La oración siempre había sido respondida. Desde el primer día. Desde antes. Desde el momento en que mamá se agachó a mi altura en el orfanato con los ojos brillantes y me preguntó si quería venir a casa con ella. Desde esa sonrisa, la más bonita que nadie me había dedicado jamás. Nunca habían tenido intención de devolverme. Nunca. Y yo había pasado 5 años esperando que lo hicieran, construyendo muros de anticipación y distancia, y maletas listas bajo la cama, sin darme cuenta de que el único que me estaba sacando de esta familia era mi propio miedo. Solté eso. No el dolor. El dolor seguía. Pero solté esa pregunta que había vivido en el fondo de todo desde el primer día. ¿Me quedo? ¿O me van a ir? La respuesta siempre había sido sí, y no había necesitado pedirla ni merecerla ni ganársela. Solo recibirla. Respiré. Afuera, el cielo empezaba a tener ese color oscuro que viene justo antes de que el oscuro cambie. Todavía era de noche, pero apenas. Tenía hasta el amanecer. Me dirigí al cuarto de mis padres primero. Papá no estaba dormido. Estaba sentado en el borde de la cama, en la oscuridad, con la cabeza inclinada. Mamá dormía a su lado, o intentaba dormir. Su respiración era demasiado irregular para ser descanso de verdad. Me quedé en el umbral y esperé. Papá tardó mucho. Vi cómo su espalda se iba relajando poco a poco, cómo la tensión que llevaba en los hombros desde el hospital fue cediendo milímetro a milímetro, hasta que por fin, pasada la 1 de la mañana, su cuerpo decidió que ya no podía más, y se recostó. Me acerqué. La mujer del escritorio tenía razón. Cuando están dormidos, la distancia se vuelve delgada. No sé cómo explicarlo. Es como cuando pones la mano contra una ventana empañada y alguien del otro lado pone la suya también. No se tocan. Pero casi. Cerré los ojos. Me incliné hacia él. Y entré. El sueño de papá era una tarde de domingo. No lo reconocí de inmediato. Un parque, árboles altos, luz filtrada entre las ramas. Luego vi el banco. El mismo banco donde nos sentábamos a veces después de misa, a comer los sándwiches que mamá preparaba en papel de aluminio. Papá estaba sentado. Yo me senté a su lado. Me miró.
En los sueños, las cosas imposibles se vuelven naturales. No se sorprendió de verme. Solo me miró con esa expresión que le había visto en el hospital, la que no tenía nombre, y dijo en voz muy baja: Lily. Hola, papá. Hubo un silencio. El viento movía las hojas. Un perro ladró lejos. Lo siento, dijo. No lo dijo como uno lo dice cuando derrama algo o llega tarde. Lo dijo desde abajo, desde algún lugar muy profundo y muy oscuro. Lo que te dije, que te iba a devolver. Nunca lo habría hecho. Nunca en mi vida. Lo sé, dije. No lo sabes. Su voz se quebró. Si lo hubieras sabido, no habrías. No terminó. Lo miré. Tenía los ojos brillantes. Papá, que nunca lloraba. Papá, que siempre decía que los problemas se resuelven con la cabeza fría. Papá, que me levantó sobre su cabeza el día que nació Evan, y me hizo girar, y dijo que yo era lo mejor que les había pasado. No me fui por lo que dijiste, dije. Quería que lo entendiera bien. Que no cargara con eso para siempre. Me fui porque tenía miedo desde mucho antes. Tú solo le pusiste palabras a algo que ya vivía dentro de mí. Él no respondió. No fue tu culpa, insistí. Bueno, fue un poco tu culpa. Hice una pausa. Pero también fue mía, por no quedarme a ver. Una lágrima le bajó por la mejilla. La primera que le veía en toda mi vida. Eras nuestra hija, dijo. Desde el primer día. Nunca hubo ninguna diferencia. Ya lo sé. Y era verdad. Lo sabía ahora. Solo que tardé demasiado en creerlo. El parque empezó a volverse borroso en los bordes, como pasa en los sueños cuando se están acabando. Puse mi mano sobre la suya. No sé si la sintió, pero él bajó la vista y se quedó mirando ese espacio durante un momento largo, como si sí. Cuida a mamá, dije, y a Evan. Y riega la suculenta, porque mamá siempre se olvida los miércoles. Él soltó un sonido que era mitad llanto, mitad risa. Está bien, papá. Me miró. Fui muy feliz aquí, quiero que lo sepas. Fui muy feliz. El sueño se deshizo. Salí despacio. Me quedé un momento junto a la cama, mirando la cara de papá dormido. Tenía las mejillas húmedas. En los sueños no se puede controlar todo. Luego me volví hacia mamá. El sueño de mamá era la cocina. Un domingo de lluvia, las dos con tierra hasta los codos, la maceta de barro en el centro de la mesa, mamá riendo porque yo había derramado el sustrato por tercera vez, y ya no había manera de tomárselo en serio. Me vio y no dijo nada. Solo abrió los brazos. Me abracé a ella. En el sueño podía sentirla. Su suéter suave, su perfume, el calor que siempre tenía aunque el día estuviera frío. No estés triste, le dije contra su hombro. Siempre voy a estar un poco triste, respondió. Su voz era serena, como si en el sueño ya lo hubiera aceptado de una manera que el día todavía no le permitía. Pero estaré bien. La suculenta va a florecer, dije. Aunque yo no esté, va a florecer de todas formas. Ella me apretó más fuerte. ¿Estás bien donde estás?, preguntó. Pensé en la mujer del escritorio, en el silencio del apartamento a medianoche, en el cielo que empezaba a cambiar de color afuera. Creo que sí, dije. Creo que voy a estar bien. Mamá me besó en la frente, como todas las noches, como siempre. El sueño se terminó. Me quedaba Evan. Caminé por el pasillo. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Entré despacio. Estaba dormido boca arriba, con el auto en la mano y la boca abierta y las piernas enredadas en la manta de cualquier manera, como siempre dormía. Un desastre. Siempre había sido un desastre para dormir. Me arrodillé junto a su cama. Su sueño era simple. El parque de atracciones de esa tarde. Las luces, el algodón de azúcar, mamá riendo. Todo brillante y ruidoso y feliz. Entré en el borde, lo justo para que me viera. Me vio. ¡Lily! Corrió hacia mí con esa manera suya de ir a todos lados a toda velocidad. ¿Dónde estabas? Te estuvimos buscando. Estaba por ahí, dije. Mamá lloró. Frunció el ceño, con esa seriedad de los niños pequeños cuando hablan de cosas que no entienden del todo pero que saben que importan. Papá también, pero él no quería que lo viera. Ya lo sé. ¿Vas a volver a casa? Lo miré. 4 años. Los ojos más honestos del mundo. No puedo, dije. Pero quiero que sepas algo importante, ¿ok? Él asintió, muy serio. Fue un accidente. No fue culpa de nadie. Y yo estaba bien. Al final, estaba bien. Hice una pausa. ¿Me prometes que se lo vas a decir a mamá y a papá cuando seas grande? Cuando sea grande. Cuando tengas las palabras para explicarlo. Le sonreí.
Tú eres listo. Ya sabrás cuándo. Él pensó en eso con esa concentración suya de cuando algo le parecía muy importante. Prometido, dijo al fin. Gracias, me levanté. Cuídalos, ¿ok? Tú eres el mayor ahora. Soy el menor. Ya sé. Pero ahora también eres el mayor. Le revolví el pelo. En el sueño podía hacerlo. Son la misma cosa. A veces. El sueño empezó a deshacerse. La última imagen que vi fue su carita mirándome, con el algodón de azúcar en la mano, asintiendo con esa seriedad suya de 4 años, que prometía algo que no entendía del todo, pero que iba a cumplir de todas formas. Luego el parque de atracciones se fue, y me quedé sola en el pasillo oscuro, con el cielo afuera empezando a ponerse de ese gris que viene antes del azul. Ya casi era de día. El cielo afuera se había vuelto de ese azul pálido que no es todavía de día, pero ya tampoco es de noche. Me quedé en el pasillo un momento. La puerta de Evan entreabierta. La puerta de mis padres entreabierta. El apartamento en silencio, oliendo a fresas y a madera, y a esa mezcla de cosas cotidianas que solo se nota cuando uno ya no va a poder volver a olerlas. Fui a mi cuarto por última vez. La suculenta seguía en el alféizar. La miré durante mucho rato. Pensé en lo que había dicho mamá. Prometemos verla florecer. Pensé en que no iba a estar cuando eso pasara. Entonces hice lo único que podía hacer. No sé cómo lo hice. No sé si los fantasmas pueden mover cosas, si es una regla, o una excepción, o algo que depende de cuánto lo necesitas. Solo sé que puse toda mi atención en esa maceta pequeña, en la tierra oscura, en el tallo verde y firme, y que en algún momento, la maceta estaba en el alféizar, y al siguiente estaba en la mesa de la cocina, justo en el centro, donde todos la verían al despertar. Ahí estaría cuando mamá bajara a hacer el café, cuando papá saliera en silencio con los ojos todavía rojos, cuando Evan arrastrara los pies descalzos por el pasillo. Ahí estaría, sin explicación, sin nota, sin nada más que el hecho de haber sido movida por alguien que ya no estaba. Suficiente. Siempre había sabido que a veces suficiente es todo lo que hace falta. La mujer del escritorio apareció en la entrada de la cocina. Ya es la hora, dijo. Asentí. ¿Estás lista? No lo estaba. Nunca iba a estarlo del todo. Pero también sabía que no había más tiempo, y que quedarse cuando ya no te corresponde quedar es otra forma de miedo. Y del miedo ya había tenido suficiente para toda una vida. Sí, dije. Ella se hizo a un lado. Detrás de ella había algo que no era exactamente una puerta, y tampoco era exactamente luz. Era más parecido a cuando cierras los ojos en un cuarto oscuro, y de pronto, desde adentro de tus párpados, ves algo cálido. Caminé hacia eso, y no miré atrás. Lo que pasó después no lo vi, pero de alguna manera lo sé. Sé que papá fue el primero en despertar, que se quedó acostado mirando el techo durante mucho tiempo, con las mejillas todavía húmedas de un sueño que no podía recordar del todo, pero que le había dejado algo en el pecho que no era exactamente dolor. Era más parecido al alivio que llega después del dolor, como cuando por fin sueltas algo que llevabas cargando demasiado tiempo. Se levantó, fue a la cocina. Vio la maceta. Se quedó parado en el umbral, mirándola, sin poder explicarse cómo había llegado ahí. La tocó con la punta de los dedos. La tierra estaba fresca. Mamá llegó después. También la vio. No dijeron nada durante un momento. Luego mamá dijo, en voz muy baja, soñé con ella. Y papá dijo, yo también. Se sentaron a la mesa. Se contaron los sueños. No en orden, no con coherencia, como siempre pasa con los sueños. Pero los detalles coincidían. El parque, la cocina, la luz entre las ramas. Y las palabras. Fui muy feliz aquí. No fue culpa de nadie. La suculenta va a florecer aunque yo no esté. Papá no habló durante mucho rato después de eso. Cuando habló, su voz era diferente. No la voz del hombre que había empujado a una niña contra la pared con los ojos inyectados en sangre. Era otra voz, más pequeña y más verdadera. La voz de alguien que ha estado mirando una foto al revés durante mucho tiempo y acaba de girarla. Fue lo último que le dije, dijo, que la iba a devolver. Mamá le puso la mano en el brazo, no para consolarlo, para que supiera que estaba ahí. Sabes que no es verdad, dijo. Ella lo sabe, respondió él, y no supo explicar por qué estaba tan seguro de eso. Solo lo estaba. 3 días después, la policía devolvió la maleta. Estaba un poco dañada, la cremallera oxidada todavía más oxidada. Mamá la abrió sola, en mi cuarto, con la puerta cerrada. Encontró el vestido rosa doblado con cuidado, el suéter que ella había tejido. La bufanda no estaba.
Se había perdido en el accidente. El conejito gris con la oreja torcida, un poco más sucio pero intacto. El collar de estrella de plástico con mi nombre. Y la foto de familia, todavía envuelta en el suéter, con el marco sin un rasguño. Mamá la desenvolvió despacio. En la foto teníamos 5 años menos. Mamá y papá sonrientes, yo apretujada entre los dos con los ojos cerrados de tanto sonreír. Mamá la puso de vuelta en su lugar en la pared, y se quedó mirándola durante mucho tiempo. Luego tomó el conejito, fue a la sala, se sentó en el sillón de la esquina, el que siempre era mío, y lo tuvo en las manos sin hacer nada más. Papá tardó 6 meses. No lo dijo de golpe. Lo fue construyendo en silencio, como construía todo. Despacio, con cuidado, sin anunciarlo hasta estar seguro. Una tarde, cuando Evan ya estaba dormido, lo dijo. Quiero volver al orfanato. Mamá lo miró. No para reemplazarla, dijo enseguida. Eso no se puede. Pero ella llegó a nosotros con tanto miedo, y nunca terminó de creernos. Su voz era firme, pero le costaba. Quiero que haya otro niño que no tenga que irse con ese miedo, que sepa desde el principio que no lo vamos a devolver, que lo sepa de verdad. Mamá no respondió de inmediato. Luego dijo, ¿cómo vas a hacer que lo sepa de verdad? Siendo diferente, dijo él, siendo mejor. Era la cosa más honesta que había dicho en toda su vida. Mamá asintió. Pasaron los años. La suculenta floreció. Fue en primavera, 3 años después. Pequeñas flores rosas en los bordes, delicadas y firmes al mismo tiempo. Mamá las fotografió y las puso en el álbum familiar, en la página que decía 2019, junto a otras fotos de ese año. Evan creció, y cuando tuvo 16 años, un domingo después de cenar, con todos sentados a la mesa todavía, dijo de repente, «Necesito contarles algo». Papá y mamá lo miraron. Su hermana menor, que había llegado 2 años después de mí, y que se llamaba Claire, y que dormía con el conejito gris de oreja torcida, porque Evan se lo había dado su primer día en casa, también lo miró. Evan juntó las manos sobre la mesa. Tomó aire. «Soñé con Lily», dijo. «Hace muchos años, cuando era chico, la noche que murió». Hizo una pausa. «Me dijo que había sido un accidente, que no era culpa de nadie, que estaba bien». Miró a papá, luego a mamá. Me hizo prometer que se los contaría cuando tuviera las palabras para explicarlo. Nadie habló durante un momento. Papá se llevó la mano a los ojos. «Ya lo sabíamos», dijo mamá al fin, con una suavidad que no era tristeza sino algo que viene después de la tristeza, cuando ya está procesada, y lo que queda es solo la forma limpia de lo que fue. Pero gracias por cumplir la promesa. Evan asintió. Claire, que no conoció a Lily pero creció entre su foto en la pared, y su suculenta en la cocina, y sus historias en la voz de todos, preguntó en voz baja. ¿Era buena? Era la mejor, dijo Evan, sin dudar. Hay una cosa que aprendí demasiado tarde, y que ojalá hubiera sabido desde el principio. El amor que te tienen las personas que te eligen no vale menos que el amor de sangre. Vale igual. A veces vale más, porque viene con una decisión detrás. Te vi, te elegí, me quedo. Pero el amor más difícil de todos no es el que te dan. Es el que tienes que darte a ti mismo. El permiso de creer que mereces quedarte. El permiso de no empacar la maleta antes de que nadie te haya pedido que te vayas. Yo cargué esa maleta bajo mi cama durante 5 años. Y al final la única que me envió lejos fui yo. No cometas ese error. Cuando alguien te elija, déjate elegir. Cuando alguien te abra la puerta, entra de verdad. No con un pie adentro y la maleta lista. Entra completa. Entra con los ojos cerrados de tanto sonreír, como en la foto. Esa es la única manera de estar en casa.